Hola, bienvenidos a este espacio en el que aprenderemos las generalidades sobre la relación entre la personalidad y las enfermedades. Aquí conocerás sobre la vida precaria, la relación entre pobreza y salud, así como la responsabilidad personal y colectiva en salud. Comencemos. Vida precaria. ¿Y eso qué es? De acuerdo con la Real Academia Española, precario puede significar de poca estabilidad o duración, o que no posee los medios o recursos suficientes. Judith Butler, filósofa estadounidense, expone que en la precariedad hay ciertas necesidades económicas, políticas y sociales que deben ser cubiertas para subsistir. De lo contrario, se vivirá en un estado de precariedad. En su libro, Vida precaria, plantea una ontología de la vulnerabilidad, con base en el concepto de vida como vida digna de duelo. Expone que existen ciertas convenciones y normas que permiten que una vida sea reconocida y señala las formas de distribución de la vulnerabilidad que hacen que algunas poblaciones estén más expuestas a la violencia arbitraria en comparación con otras. En su libro, Marcos de guerra, Butler expone que los medios de comunicación dominantes tienen un papel importante en la regulación del afecto hacia los actos violentos, es decir, de la indignación que se siente hacia una expresión de violencia justificada frente a otra, y sostiene que la respuesta moral ante esas acciones violentas depende de las condiciones de receptividad, ya que ese sentimiento de indignación se produce a través de lo que vemos y escuchamos. Pobreza y salud. ¿Qué relación existe entre la pobreza y la salud? Es una relación causal en ambos sentidos. La pobreza genera enfermedad y la enfermedad genera o disminuye las oportunidades de salir de la pobreza. Los países pobres tienden a presentar peores resultados sanitarios que los más pudientes y, dentro de cada país, las personas pobres tienen más problemas de salud que las acomodadas. ¿Y en qué consiste este ciclo de pobreza y enfermedad? Encontramos lo siguiente. Las personas que viven en niveles de pobreza no tienen acceso a servicios de salud de buena calidad o no acceden a ellos debido a los gastos implicados. Del mismo modo, practican hábitos sanitarios y alimenticios poco saludables, lo cual se traduce en una mala salud, desnutrición y, en muchos casos, un mal control natal. En una siguiente etapa, se ven reducidos los ingresos económicos. Al tener una mala salud, se complica realizar trabajo remunerado necesario para costar la atención sanitaria. En estas condiciones, incrementan las posibilidades de contraer enfermedades catastróficas. En este escenario, los conocimientos y los ingresos son escasos, el acceso a programas de financiamiento son muy limitados y las características sociales, culturales y de salud pública empeoran el escenario. ¿Y qué dice la OMS al respecto? Menciona que en el mundo, 1.300 millones de personas viven en pobreza absoluta. Esto representa un 20% de la población mundial, y de ellas, casi el 50% sobrevive solo con $2 diarios. ¿Por qué es el mejoramiento de la salud un componente importante de la reducción de la pobreza? Según la OMS, la enfermedad puede reducir las economías familiares, la capacidad de aprendizaje, la productividad y la calidad de vida, creando o perpetuando la pobreza. A su vez, los pobres están expuestos a mayores riesgos personales y ambientales, están malnutridos y tienen menos posibilidades de acceso a la información y a la asistencia sanitaria. Por lo tanto, sus riesgos de morbilidad y discapacidad son mayores. El mejoramiento de la salud puede prevenir la pobreza u ofrecer una vía para salir de ella. Además, genera mayor riqueza, distribuida de forma más equitativa, porque aumenta el capital humano, social y productividad. Los niños sanos están en mejores condiciones de aprender, mientras que el adulto sano, sostén de la familia, está en mejores condiciones de trabajar. Modelo socioeconómico de la salud.
El presente modelo socioeconómico de la salud ilustra las causas de desigualdad sanitaria. Establece capas en un plano individual hasta uno de comunidad, cultural y medioambiental. La interacción entre estas capas establecerá la salud de las personas. Ahora, ¿qué ocurre con las personas de la tercera edad? ¿Existirá alguna relación entre el género, la pobreza y la vejez? La vejez es un constructo social que involucra la asignación de roles de acuerdo con la edad, en cuanto a la participación social y económica, de acuerdo con el género y las normas socioculturales. A la fecha, la población de adultos mayores, principalmente el sector que vive en pobreza, recibe poca atención, tanto de familiares como del Estado. La Organización Mundial de la Salud ha reportado que más del 50% de las mujeres en el mundo que tienen más de 60 años viven en países en desarrollo. Además, en México, la esperanza de vida al nacimiento para la población general es de 75.4 años, 77.9 años para las mujeres y 73 años para los hombres. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas en cuanto a género y pobreza en relación a la vejez? La inequidad de género. La falta de reconocimiento de las relaciones de género ha actuado como una barrera. El papel de la mujer durante la vejez en la sociedad se encuentra limitado. Para los hombres, su trayectoria es de alta participación en las actividades económicas. Distribución de los ingresos en el país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares, un 48.6% de los mexicanos enfrentan pobreza de patrimonio. Dentro de este grupo, un 18.7% enfrenta pobreza alimentaria y el resto de capacidades. La pobreza se manifiesta con mayor intensidad en la población rural. Doble carga epidemiológica. Se observa que existe presencia de enfermedades infectocontagiosas en aumento con enfermedades crónico-degenerativas. Al llegar a la vejez, las personas pobres enfrentan un estado de salud disminuido debido a su contexto de vida. Existe una mayor multimorbilidad en las mujeres ancianas que viven en pobreza. Y la pregunta del millón: ¿cuáles serían las posibles propuestas a corto, mediano y largo plazo para solucionar estos problemas? Las respuestas a los grandes retos que enfrentamos en torno a la interrelación de la vejez, género y pobreza requieren de un esfuerzo coordinado intersectorial e interdisciplinario en investigación, servicio y políticas públicas. Algunas estrategias que podrían ayudar a enfrentar esta relación tripartita serían: incentivar la investigación sobre la interrelación de la vejez, el género y la pobreza. Es necesario promover investigaciones estratégicas que respondan a problemas puntuales en torno a la vejez. Capacitar profesionales de la salud en gerontología. Actualmente, la proporción de gerontólogos y geriatras en los países en desarrollo es sumamente baja. Se requieren no solo médicos, también psicólogos, oftalmólogos, trabajadores sociales, enfermeras y nutriólogos, entre otros profesionales de la salud. Desarrollar infraestructura especializada. Es necesario responder a las necesidades de salud de los ancianos que viven en pobreza, particularmente en las zonas rurales, que no se entienden adecuadamente por falta de apoyos y servicios especializados. Diseñar políticas públicas en salud, enfocadas a las necesidades de cada sexo. Las trayectorias de vida de los hombres y mujeres adultos mayores en México los colocan en situación vulnerable de manera diferencial, por lo que las políticas públicas deberán diseñarse de manera que se enfoquen a cada sexo por separado. Dar prioridad a los programas en zonas rurales. Las diferencias entre los adultos mayores señalan un contraste profundo por área de residencia. Los programas que enfaticen el bienestar de la población adulta mayor en áreas de marginación rural deben continuar siendo una prioridad nacional. Responsabilidad personal y colectiva en salud. Vamos por pasos. ¿Qué significa ser responsable? Según la RAE, hace referencia a una persona que pone atención en lo que hace
o decide. En México, el artículo 4 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Sin embargo, no todo es responsabilidad del Estado. También en lo individual debemos ejercer cuidados de salud personal. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud nos da 12 consejos para gozar de una buena salud. Seguir una dieta saludable, mantenerse físicamente activo, vacunarse, no consumir tabaco, evitar el consumo de alcohol, gestionar el estrés, mantener una buena higiene, no conducir a velocidad excesiva ni bajo los efectos del alcohol, abrocharse el cinturón de seguridad en el automóvil, mantener prácticas sexuales seguras, someterse a revisiones médicas periódicas y amamantar a los bebés. Sin embargo, no solo la salud física es importante, también la mental. Florentino señala que los principales hábitos en salud mental son relacionarse con otras personas, generar redes de apoyo, hacer ejercicio, el autorreconocimiento, la autorreflexión, la organización del entorno, tanto espacios como tiempos, y la participación en programas de salud mental. ¿Qué pasa si una persona desea cambiar sus hábitos? Los cambios de conductas nocivas habituales no son inmediatos. Pasará por al menos 6 etapas para hacer un cambio real. 1. Precontemplación. Aún no se desea cambiar la conducta, por desconocimiento de las consecuencias o de los beneficios del cambio. 2. Contemplación. Se proyecta modificar la conducta en los próximos 6 meses, pero aún no se siente en condiciones de hacerlo. O sea, como que sí quiere, pero no está listo. 3. Preparación. La persona está convencida del cambio e inicia con él. Dura entre 1 y 6 meses. Acción. Se efectúan los cambios necesarios y se puede o no tener éxito. 5. Mantenimiento. Ya no se practica el viejo hábito, pero aún existen posibilidades de que se pueda recaer. 6. Terminación. Es el momento en el que ya ocurrió por completo el cambio y se encuentra liberado de tentaciones. En lo que respecta a la responsabilidad colectiva, debemos hablar de los elementos que la definen. Los procesos de reforma del sector de la salud se han concentrado en los cambios estructurales, financieros y organizacionales de los sistemas de salud y en los ajustes a la prestación de servicios de atención a las personas. Pero irónicamente, la salud pública es la que ha sido descuidada como una responsabilidad social e institucional. Asimismo, las reformas del sector salud se enfrentan al desafío de fortalecer la función rectora de las autoridades sanitarias, y una parte importante de este papel consiste en dar cumplimiento a las funciones esenciales de la salud pública, o FESP, para abreviar, que competen tanto al Estado en sus niveles central, intermedio y local, como a la Secretaría de Salud. Por lo anterior, la Organización Panamericana de la Salud puso en marcha una iniciativa continental denominada La Salud Pública en las Américas, dirigida a la definición y medición de las FEPS como base para mejorar la práctica de la salud pública y fortalecer el liderazgo de las autoridades sanitarias en todos los niveles del Estado, que en el caso de México, la responsabilidad de estos puntos corresponde a la Secretaría de Salud. En una primera etapa del proyecto de definición de las FESP para la región de las Américas, tuvo la tarea de examinar los avances desarrollados previamente, para buscar coincidencias entre los diversos enfoques. Como se aprecia en la intersección de estos 3 enfoques, hay un grado importante de coincidencia entre los avances hechos por el NPHPSP, el estudio de la OMS y la propuesta de la OPS. Las funciones esenciales de salud pública, o en este caso, el paquete básico de servicios de salud, de acuerdo con la Ley General de Salud en México, consiste en un conjunto de 11 intervenciones esenciales de salud que se realizan en el primer nivel de atención de los servicios.
educación para la salud, la prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, atención médica integral, atención materno-infantil, salud sexual y reproductiva, salud mental, prevención y control de enfermedades bucodentales, disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales, promoción de un estilo de vida saludable, asistencia social a los grupos más vulnerables, de manera especial a los pertenecientes a las comunidades indígenas, atención médica a las personas adultas mayores. COVID-19 y pobreza en México. El día 21 de abril se decretó la fase 3 en la pandemia por COVID en México. Las últimas cifras publicadas muestran un incremento en el número de contagios que asciende a 12.872 y en total 1.221 muertes. Características poblacionales en México frente al coronavirus. La Ciudad de México y el Estado de México son las localidades con mayor actividad de la epidemia. En tercer lugar, encontramos a Baja California. México es un país con población relativamente joven, pero con una tasa extremadamente alta de enfermedades crónicas, debido a sus malos hábitos alimenticios, como la diabetes, obesidad, hipertensión, etc., condiciones que aumentan el riesgo de fatalidad en caso de contagio. De acuerdo con Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el coronavirus impactará en una economía mundial ya debilitada, afectando tanto la oferta como la demanda, ya sea a través de la interrupción de las cadenas de producción o por la pérdida de ingresos y de rentabilidad debido al aumento de desempleo y a las mayores dificultades para satisfacer las obligaciones del pago de la deuda. Bárcena señaló que la actual crisis quedará marcada en la historia como una de las peores que el mundo ha vivido. Se estima una contracción del menos 1.8% del PIB regional, lo que derivaría en el aumento del desempleo hasta en 10 puntos porcentuales, que el número de personas pobres suba de 185 a 220 millones de personas. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo Social, actualmente existen 52.4 millones de pobres en México, alrededor del 44% del total de la población. De acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, habría un aumento de 21 millones de mexicanos en situación de pobreza como consecuencia económica del COVID-19, lo que significaría que al término de la emergencia sanitaria habría 73.4 millones de mexicanos en situación de pobreza, alrededor del 57% de la población. Esperamos que esta información te haya sido útil. No olvides que también tu salud depende de ti. Cuídate mucho y si te es posible, quédate en casa.